Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que una pregunta te da vueltas sin respuesta, es porque el Sol en Géminis acaba de encontrarse con Urano y a veces la verdad llega como un relámpago, no como un libro abierto. Estamos a 24 de mayo, domingo de Pentecostés, y el aspecto más preciso del día es el Sol sextil a Neptuno. Esa chispa de inspiración que parece caer del cielo tiene un ancla real y no es casualidad. Hoy el mapa astrológico le habla directo a los signos de aire, especialmente a Géminis, que lleva la energía dominante. Vamos a desplegar las piezas para que sepas dónde poner la atención. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red de conexiones que define el tono del día. El Sol en Géminis a 2.6 grados activa la mente inquieta, pero hoy su conjunción con Urano a solo 1.38 grados de distancia añade un voltaje eléctrico a cada pensamiento. No es solo curiosidad, es la urgencia de romper un patrón. Mientras tanto, la luna en Virgo, en fase creciente con un 57.1% de iluminación, pide orden y discernimiento. Este contraste entre el impulso disruptivo de Géminis y la precisión analítica de Virgo puede generar fricción interna. Quieres lanzarte a lo nuevo, pero una parte de ti exige revisar los detalles antes de saltar. El aspecto más tenso del mapa es Marte en Tauro, en cuadratura con Plutón retrógrado en Acuario, con un orbe de 1.53 grados. Esto no es una simple discusión, es una lucha de poder silenciosa donde la terquedad de Tauro choca contra la necesidad de transformación profunda que exige Plutón. Si sientes que alguien o algo te presiona desde las sombras, hoy es el día para soltar el control, no para reforzarlo. Venus en Cáncer en sextil con Marte suaviza el ambiente. Hay espacio para la ternura si te permites pedir ayuda. El dato histórico del 24 de mayo de 1543 marca la publicación del De Revolutionibus de Copérnico, el texto que desplazó a la Tierra del centro del universo. Hoy, con Urano y el Sol en conjunción, el cosmos te invita a un giro similar. Revisa qué creencia central ya no sostiene tu órbita. Aries. Saturno en tu signo cuadra a la luna en Virgo. Esa tarea que dejaste colgada el viernes te late en la nuca apenas abres los ojos. Hoy no es día de excusas. Marte, tu regente, está en Tauro y aprieta contra Plutón retrógrado. El dinero que esquivas o esa conversación que pospones vuelve a morderte. No esperes a que sea tarde. Antes de las 11, agarra el teléfono y resuelve el pendiente económico que te da vergüenza. Mercurio en Géminis te da claridad rápida si actúas ahora. En el amor, Venus en Cáncer te pide gesto concreto, no promesa. Invita a alguien a caminar sin pantallas. Tu energía está bien, pero dispersa. Enfócate en una sola cosa y termínala. El resto puede esperar. Lo que decidas hoy, decide con el cuerpo. Ponte de pie, sal de donde estás y haz el primer movimiento. Tauro. Marte en tu signo, a 3,5 grados, se enfrenta en cuadratura con Plutón retrógrado, ese nudo en la mandíbula que aparece cada vez que piensas en aquella negociación o conversación pendiente tiene nombre y apellido hoy. La tensión no es para que explotes, sino para que decidas si ese peso lo sigues cargando o lo sueltas antes del mediodía. Venus en Cáncer te sextila desde tu casa del dinero y la autoestima, así que hay un impulso genuino de cuidarte que puede traducirse en un gesto concreto, apagar las notificaciones y apoyar la espalda contra la pared fría de tu habitación por 5 minutos. Pentecostés cae este domingo y aunque no seas religioso, la idea de recibir una lengua de fuego que te impulse a hablar aplica. Hay una frase que llevas 3 días rumiando y que pide salir. Antes de las 4 p.m., pon las manos sobre la mesa, siente la madera o el plástico y di esa frase en voz alta aunque nadie te escuche. Tu cuerpo necesita soltar, no resistir. Géminis. El Sol en tu signo, exactamente a 2.6 grados, se enlaza con Neptuno y Urano. Esa idea que te despertó a las 3 de la mañana no es ruido mental, es un plano que el universo te pide desplegar hoy. Mercurio, tu regente, conversa con Saturno desde Aries, dándole estructura a tu verborragia habitual. Lo que digas entre el mediodía y las 2 de la tarde tiene peso de contrato. Pentecostés cae en domingo, día del Sol, y hay un paralelo histórico aquí. El 24 de mayo de 1844 se envió el primer telegrama, un mensaje que cruzó distancia.
Tú hoy estás en esa frecuencia. En el amor, Venus desde Cáncer sextil a Marte en Tauro sugiere que un gesto de cuidado práctico, prepararle el café a alguien, ajustar un detalle doméstico, enciende más que 1000 palabras. En el trabajo, la cuadratura entre la Luna en Virgo y Mercurio pide que revises un correo antes de enviarlo. Tu velocidad habitual hoy te juega en contra. Antes de las 4 de la tarde, siéntate en silencio 5 minutos sin pantallas y deja que una imagen aparezca sola. Ese es el mensaje que hoy necesitas. Cáncer. Con Venus y Júpiter juntos en tu signo, esa conversación pendiente con tu madre o tu pareja encuentra un momento dulce entre la tarde y el anochecer para sanar sin esfuerzo. La Luna en Virgo cuadra a Mercurio en Géminis, lo que te pide soltar la sobreinterpretación de un gesto que viste ayer. No todo lo que callan los demás tiene que ver contigo. En el trabajo, el sextil de Venus con Marte en Tauro activa tu capacidad de poner límites suaves. Hoy puedes decir no sin sentir culpa, especialmente si alguien espera que cargues con su tarea. Tu energía está en un punto de marea baja pero fértil, como el agua quieta que nutre raíces. Antes del atardecer, siéntate en silencio con una taza entre las manos y respira hondo 3 veces, dejando que lo que no te pertenece se vaya con el vapor. Tu sensibilidad no es un defecto, es el radar que te guía a casa. Leo, con Marte en Tauro en cuadratura con Plutón retrógrado en Acuario, esa discusión que dejaste abierta ayer amenaza con volverse una fractura si no pones el pecho hoy. El Sol en Géminis sextil a Neptuno te da claridad para entender el dolor del otro sin cargarlo, pero la Luna en Virgo te empuja a analizar en exceso lo que solo pide un gesto. En el trabajo, Mercurio sextil a Saturno favorece que firmes acuerdos o cierres pendientes antes de que el mediodía pierda fuerza. Pentecostés cae en domingo, día del sol. Hay un llamado a mostrar tu luz sin miedo a que te vean entero. Antes de las 5 de la tarde, elige una conversación que hayas pospuesto y enfréntala con presencia, no con estrategia. Tu reino se extiende cuando te atreves a ocupar tu lugar sin pedir permiso. Virgo, la luna creciente en tu signo cuadra Mercurio en Géminis. Esa crítica que te hiciste anoche al revisar tu agenda tiene un eco físico que hoy sientes en los hombros. Pentecostés trae lenguas de fuego, pero para ti el mensaje es más sutil. El Sol en Géminis sextil a Neptuno te pide que sueltes el análisis que ya hiciste 3 veces. En el trabajo, Marte en Tauro sextil a Venus en Cáncer activa tu casa del servicio. Antes de las 11 de la mañana, completa esa tarea manual que pospones porque no te parece perfecta. No es la ejecución impecable lo que falta, es el acto de empezar. En el amor, Venus cuadra a Neptuno. No diagnostiques lo que el otro siente, pregúntaselo con una llamada de 3 minutos. Tu intestino se afloja cuando delegas el control. Hoy siéntate en silencio 5 minutos con las manos vacías y deja que el cuerpo hable antes que la mente. El refinamiento que buscas no está en pulir más, sino en soltar lo que ya no necesita ajuste. Libra, con Venus en Cáncer formando un sextil exacto con Marte en Tauro, ese roce que tuviste ayer con alguien cercano tiene una segunda capa que no viste. No se trata de quien tuvo la razón, sino de lo que ninguno de los dos se animó a decir. La Luna en Virgo activa tu casa de los vínculos cotidianos y te muestra que el desorden no está afuera, sino en cómo repartes tu atención entre lo urgente y lo importante. Hoy, antes de las 4 de la tarde, elige un solo compromiso que hayas pospuesto por miedo a desbalancear a otros y dedícale 15 minutos sin prisa. Ese gesto concreto te devolverá el eje que sientes tambaleante. Pentecostés trae un aire de lenguas encendidas. No necesitas hablar por todos, solo decir lo tuyo con claridad. El equilibrio no es quietud, es movimiento consciente. Escorpio. El Sol en Géminis sextil Neptuno en Aries ilumina tu casa de la comunicación oculta. Ese mensaje que borraste a las 2 a.m. hace 3 noches tiene un eco que hoy vuelve, no para juzgarte, sino para que lo completes con una frase honesta. Marte en Tauro cuadra a Plutón retrógrado en Acuario, y esa tensión en el estómago que sientes cada vez que revisas tu bandeja de entrada tiene nombre. Es el poder que le das a lo no dicho. En el trabajo, evitas una conversación que lleva 6 días aplazada. El aspecto entre Venus en Cáncer y Marte te da el empuje justo entre las 2 y las 4 de la tarde para resolverla sin rodeos. Hoy es Pentecostés,
Día de lenguas de fuego, tu palabra tiene peso, úsala para cerrar, no para herir. Antes de dormir, escribe una línea y bórrala. El gesto de soltar te libera más que el contenido. Sagitario, con Marte en Tauro cuadrando a Plutón, retrógrado desde tu casa de la comunicación, esa palabra que te tragaste el jueves ahora pesa como una piedra en el estómago. Pentecostés cae hoy, y el fuego del espíritu te pide soltar lo que callaste por miedo al conflicto. Júpiter en Cáncer sextil a Venus en tu signo gemelo Géminis abre una puerta para reparar sin perder la dignidad. No se trata de ganar la discusión, sino de dejar de cargar un silencio que ya te oxidó las articulaciones. Antes de que el sol se ponga, respira hondo 3 veces y escribe un mensaje de una línea, no más, donde solo digas lo que necesitas decir sin justificarte ni pedir disculpas. La energía de hoy premia el gesto sincero sobre la estrategia perfecta. Suelta la piedra, arquero, que el camino se allana cuando dejas de aferrarte a lo que ya no pesa. Capricornio, Mercurio en Géminis sextil a tu regente Saturno en Aries te da claridad quirúrgica para cerrar esa negociación que arras. Tras desde el jueves, no la dejes para mañana, porque la luna en Virgo cuadra a Mercurio y te nubla el foco después de las 6 p.m. Hoy es domingo de Pentecostés, fuego que cae sobre cabezas y a ti te toca traducir esa chispa en estructura. El Sol en Géminis sextil a Neptuno te abre una vía creativa que puedes aplicar directamente a un proyecto estancado. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro activa tu casa de recursos compartidos. Si hay una conversación pendiente sobre dinero o compromiso, el mediodía es tu ventana. No forces nada íntimo después de las 3 porque la cuadratura Venus-Neptuno difumina límites. Antes de la cena, revisa un solo documento que hayas postergado y decide sí o no. No acumules pendientes. El tiempo que inviertes hoy rinde frutos en 3 semanas. Acuario, Plutón retrógrado en tu signo forma un sextil exacto con Neptuno, esa idea que llevas semanas rumiando y que te parecía demasiado extraña para compartirla, hoy encuentra el instante justo para lanzarla al aire. La luna en Virgo cuadra a Mercurio en Géminis, agitando tu casa de la comunicación. Podrías sentir que los demás no captan tu velocidad mental, pero el problema no es tu claridad, es que estás viendo 3 pasos adelante mientras ellos proceden. San el primero, no te aísles. Antes de que el sol se ponga, busca a una persona de tu círculo que siempre te haya entendido sin explicaciones y suéltale el núcleo de ese proyecto sin editar. Tu energía está eléctrica, pero contenida. Necesitas un cable a tierra que no apague tu voltaje, solo lo canalice. Lo que viene pide que confíes en tu rareza, no es ruido, es señal. Piscis. Esta mañana el Sol en Géminis hace sextil exacto a Neptuno en tu casa de la espiritualidad y ese sueño que tuviste el miércoles, el del pasillo sin puertas, no fue ruido mental, sino un mapa que tu intuición te dibujó mientras dormías. La luna en Virgo cuadra a Mercurio y activa tu casa del trabajo. Antes del almuerzo, alguien va a pedirte que repitas algo que ya aclaraste. No te enredes explicando de nuevo, un gesto breve con la mano y un lo dejamos así basta. Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro favorece los afectos domésticos. Si llevas días posponiendo arreglar ese desencuentro con quien compartes techo, el momento se abre entre las 6 y las 8 de la tarde. No necesitas discurso, solo presencia. Hoy tu cuerpo es más sabio que tu mente. Antes de dormir, apoya la palma de la mano sobre tu esternón y respira hondo 3 veces. Eso cierra el circuito que el día dejó abierto. El Sol en Géminis cerrando el día con la luna creciente te deja una sola tarea, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa idea que dejaste a medias, esa palabra que te tragaste en la comida, ese plan que pospones otra vez. La noche pide que lo saques del cajón mental y lo veas como es, no para resolverlo ahora, solo para que respire. Ponlo frente a ti en la mesa y déjalo estar. No hace falta que actúes, solo que lo reconozcas, eso ya es movimiento. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.